tema. Vamos a ver protocolos agudos. En este caso vamos a ver el tema de ictus. Cris, Para pues, nuestro objetivo de las... Dígame. Perdón, Cris. Tenemos 3 doctores que se incorporan hoy con nosotros de manera técnica. Que nos están apoyando aquí en corporativo, nada más para ponernos un poquito en contexto. Seguramente ya lo hicieron las doctoras de área de atención primaria. Cada martes revisamos algunos casos clínicos reales, ¿no? En la operación. Tenemos ya programados casos de diferentes tipos de padecimientos. Revisamos el caso, el médico que atiende el caso o que lleva el caso lo presenta y posteriormente el doctor Montiel, que se nos presentó, nuestro médico internista experto y con mucha experiencia en este tema, nos apoya con recomendaciones de tratamiento, pues sí, atención al padecimiento y llevamos en esta sesión aproximadamente de ahorita más o menos a las 11. Para que tengan contexto más o menos, vamos a revisar el caso y posteriormente vamos a dar la palabra al doctor Montiel. Tenemos médicos en consultorio en línea, entonces también vamos a estar participando y nos vamos a estar retroalimentando. ¿Sale? Entonces, bienvenidos, doctores. Ahora sí, Cris, discúlpame. No te preocupes. Bienvenidos, doctores. Se incorporan al área de telemedicina, ¿verdad, Salvador? No, ellos están en la parte de consultorio, pero nos vienen a apoyar ahorita acá corporativo. Súper. Bienvenidos, doctores. Esperemos que se sientan muy a gusto. De todas maneras, estos cursos también van a poder servirle bastante a ustedes y los vamos a inscribir en la plataforma. En cuanto se pueda, porfa, Salvador, me comparten sus nombres para que podamos meterlos y que ellos puedan ir revisando los materiales. Gracias. Gracias a ustedes. Pues vamos a dar inicio ahora sí. Nuestro objetivo de la sesión del día de hoy, como cada uno de los temas que hemos estado viendo sobre protocolos, pues es brindar los conocimientos y habilidades necesarias para que ustedes puedan hacer una detección oportuna, un diagnóstico preciso y un manejo inicial de los pacientes, en este caso para pacientes con sospecha de ictus, pues siguiendo a cabo los protocolos establecidos. El día de hoy las actividades que vamos a ver, vamos a comenzar con el caso clínico que se les mandó hace un par de semanas. Vi que algunos estuvieron respondiendo todavía. Muchísimas gracias, ya están incluidos dentro de nuestras estadísticas. Vamos a ver la revisión de este caso clínico, vamos a ver las preguntas que estuvieron respondiendo, cuál ha sido el porcentaje de participación por parte de cada uno de ustedes. Y posteriormente vamos a reforzar el tema con algunas imágenes y algunos conceptos que nos mandó el doctor Montiel. Entonces vamos a dar inicio. ¿Quién me va a apoyar con la lectura del caso, chicos? Yo, Cris. Gracias, Eric. Vale. ¿Qué tal? Pues, adelante, por favor. Una paciente femenina de 94 años. Lo que se va Se trata de una paciente femenina de 94 años que está inscrita en Disease Management, bajo un protocolo de accidente cerebrovascular. Bueno, ella, en sus antecedentes, tenemos que hay experiencia valvular aórtica diagnosticada en 2010. Hubo reemplazo valvular aórtico, infarto cerebral por trombosis de arterias cerebrales en 2017. Fue una hemorragia intraparenquimatosa con erupción a ventrículo, lo que sucedió. Hubo hidrocefalia tratada con colocación de válvula de Higgins-Adams. Dentro de como parte de las consecuencias de su padecimiento, hay disartria en hiparesia derecha, tiene dificultad ya severa para deglutir. De hecho, todo el tiempo se trabajó rehabilitación para este tema, rehabilitación para deglución, y pues básicamente tiene pues también que llevar estas terapias para todo el lado derecho de su cuerpo, por la inmovilidad. Tiene una dependencia total para realizar actividades básicas. O sea, necesita apoyo para absolutamente todo, desde vestirse, comer, lavarse los dientes. Es bastante voraz, eso sí, entiendo que sí, o sea, tiene una alimentación muy... come con muchas ganas, entiendo que es así, pero sí necesita apoyo todo el tiempo
para esto. Sí hay pues ciertos datos de deterioro cognitivo. Tiene que estar en silla de ruedas para ser desplazada y tiene un uso constante de oxígeno suplementario. No. A ver, sale. Aquí en esta presentación del caso, todo el mundo, inclusive los que están remotos, ¿qué les llamaría la atención o qué necesitaríamos más? ¿Dónde acomodamos todo esto en los cajones de un accidente vascular cerebral? ¿No? Ahí, por ejemplo, infarto cerebral por trombosis de arterias cerebrales, pues es obvio, ¿no? Hay otras. Pero es lo mismo las secuelas de una cerebral media, que es la clásica de mestizar, de paredes y demás, que una arteria posterior, que lo que tienes es vértigo, ¿no? O occipitales, que lo que tienes es principalmente problemas visuales, ¿no? Entonces, poner trombosis de arterias cerebrales es como lo que tiene. Es como decir, tiene todos, ¿no? Tiene todos, pero tiene todos porque tiene una neurología, tiene todos porque tiene sí, tiene todos. Entonces, somos médicos. Entonces, infarto de arteria cerebral, media derecha, izquierda, ¿no? Porque si no habla y tiene un infarto derecho, no tendrá lógica la parte anatómica o la parte clínica. Entonces, pregunten más. O sea, luego, de ahí, ¿qué más? ¿Cuál les llamaría la atención? Antecedente valvular. El antecedente valvular, ¿por qué? Por el riesgo de que sea cardioembólico. El riesgo realmente se asocia con un tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular, ¿no? Entonces, nos vamos a preguntar, quiero ver un electro y quiero ver si esta paciente, entre el problema valvular y una hemorragia cerebral, ¿cómo están manejando el anticoagulante o con qué anticoagulante está? ¿Cierto? ¿Sí? Si el paciente se deteriora neurológicamente, tenemos que pensar en un infarto. Bueno, pero también tenemos que pensar que la válvula esté disfuncionando, ¿no? Entonces, hay varios, aquí, en la primera hoja, se abre una red de pensamiento analítico que es muy, muy importante interrogar muy dirigidamente y ir a revisar el electro. Es que no me presta el electro. Le mando a ir a tomar el electro, porque necesitamos tomar acciones proactivas para que esta paciente no, porque tiene 94 años, está viejita, está en una silla de ruedas, pues que la apapachen, que le den de comer. No sabemos si está respirando. También eso es importante. Oiga, cuando dan de comer, aunque sea unas 12, alguien se tome el tiempo de sentarse con ella y la sienta en una silla vertical y le da de comer despacito y ve si tose. Eso sí, ¿No? Entonces, si tiene problemas de deglución y es voraz, necesitamos también reenviar eso en forma proactiva y preventiva. ¿No? Aquí digo, por lo menos es uno de los pacientes que tenemos. Estamos un poquito atados de manos para el tema de las acciones. Y además es una experiencia que tiene, pues, las acciones poca sí, información. las acciones sí, pero el interrogatorio no. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer es esto, esto y esto. Ya si lo hacen o no, no nos vamos a refugiar en. Pero analicemos como médicos en qué más podemos intervenir en ese paciente. Esto que hicimos en este instante, háganlo con todos los pacientes, hagan un gimnasio cerebral médico de analizar la información un poco más real. Bien, pues tiene alergias alimentarias, plátano mamey. La cirugía pues, fue el reemplazo valvular aórtico en 2010, colocación de válvula de aireación por hidrocefalia en 2017. Los antecedentes personales no patológicos están todos negados. Tenemos inmunización para COVID. Tuvo COVID, pero no hubo secuelas, un cuadro leve. Y bueno, pues actualmente lo que les comentaba, tiene una dependencia total para movilidad y realizar actividades básicas, así como el apoyo que requiere para alimentación, higiene, vestido y desplazamiento. Aquí tenemos su tratamiento actual.
Es Keppra de 500 miligramos, toma 3 tabletas al día, 3 tabletas en la mañana, 3 tabletas en la noche. Tenemos la Silactón, una cápsula al día por la mañana, domperidona, una tableta antes de los alimentos, son 3 veces al día. Lexapro, una tableta por la mañana, somacina cada 12 horas, tiene Sintrom media tableta al día, Nexium, una tableta por la mañana, y su laxante Cenocot, 2 tabletas por la noche. Es lo que está tomando actualmente la paciente. ¿Qué es el Keppra? Es lo del ¿Por de lepiracetam. Es un medicamento anticonvulsivo. Un anticomercial. Pues seguramente la lesión es un poco irritativa. Seguramente esa paciente no ha funcionado o tiene riesgo de confusión, ¿no? Entonces tiene la identidad. El Acilactón diurético para. ¿Qué tipo de No, en este paciente para que lo usen. pues, por la experiencia? Por falla cardíaca, probablemente, ¿no? El motivo. Es un medicamento más bien cinético. Es un procinético. Y lo tiene para. Bueno, en este caso, porque tiene pues ya alteraciones digestivas constantes. Tengo entendido que, por ejemplo, es el límite crónico, entonces necesita todo tipo de procinético y laxante. No sé si existe alguna otra. Pero, pues, no, o sea, la razón de ser es, ¿o para qué lo usamos? En este caso, para esta paciente es por distensión bastante extraña. Por eso es que se lo dejaron. Nada más el esófago y el estómago. Para el cierre, los porocinéticos cierran el esfínter esofágico inferior y vacían el estómago. No el intestino, el estómago. Reflujo, por así No, decirlo. por reflujo, porque trastorno una deglución, porque la señora está acostada, entonces se va a realizar la comida, es para evitar una conspiración, ¿no? Eso lo damos mucho en los niños. Pensamos, es citalopram, ¿a qué se lo estamos dando? Como antidepresivo. Como antidepresivo, la somacina. Es un medicamento que se usa cuando hay alteraciones cognitivas. Para el deterioro cognitivo de la demencia senil, ¿no? No está asociada con el accidente vascular cerebral, pero sí con la edad, ¿no? Entonces tiene la somacina, es un vasodilatador cerebral. O trópico. Se utiliza para evitar el deterioro cognitivo. El síndrome. ¿Qué es el síndrome? ¿Y lo cuánto? Es un anticoagulante. ¿Y qué precaución debemos tener con el síndrome? Y más en esta paciente. Hemorragia, ajá. ¿Y entonces qué tenemos que hacer con los pacientes? ¿Cuál específico? INR, el tipo de es el marcador de la dosis. Este medicamento, paciente tiene un infarto cerebral, pero tiene un infarto que se volvió hemorrágico. No, entonces tiene las dos cosas. Tiene algo isquémico y algo hemorrágico. Entonces, imagínense el margen que tenemos de la recuperación anticoagulante, ¿no? Está perfectamente graduado para que sea suficiente para evitar una nueva embolia, pero al mismo tiempo no promueva otros sangrados cerebrales. Entonces, este paciente lo siento, te va a preguntar en los laboratorios es ¿cuándo tenemos su último tiempo de proteína? Se realizan mensualmente de tiempo de proteína, sin embargo, no hay registro de biomarcadores en el expediente. Estamos en el gimnasio y la autocrítica, esto no sale de aquí, es nuestra autocrítica, ¿no? ¿Dónde podemos mejorar la atención de este paciente? ¿Qué otra cosa quieren ver? Tenemos un par de comentarios también, Montiel. Sí. El doctor
Un doctor nos comenta que faltan estudios de tele, de tórax y simple de abdomen para valorar otros riesgos del estado actual. Ahorita vamos a revisar los laboratorios que tiene, pero todavía no llegamos ahí. De hecho, no tengo registro. Ok. Ahorita tocamos ese tema. Y el otro comentario es, Comenten también que si está recibiendo oxigenoterapia y terapia pulmonar, más que manejo farmacológico y cómo rehabilitan sus extremidades y cómo rehabilitan sus extremidades y dieta. de hecho, dijeron que estaba comiendo por la boca, libre, y usaba oxígeno, ¿no? Usaba oxígeno. Sí, eso sí. Sí, de hecho, sus signos vitales, creo que eso sí, es por parte de las bitácoras. Normalmente, por ejemplo, el tema de tensión arterial ya se maneja estable. Las cifras más altas que llega a ver que son esporádicas son de alrededor de 140 sobre 90, las más elevadas. Siempre se mantiene entre 120, 80 y 130, 90, más o menos ahí se mantiene ese rango. El único dato que sí es constante que pues tengo que ustedes como señal de alarma es la oximetría. Siempre se mantiene entre 84 y 90. Ese es el rango. Hay una sola cifra de 91 que yo he visto como única por arriba de 90. Y eso es con oxígeno. Con oxígeno. Okay. Pero sí es un expediente que pues, está bastante falto de información y ahorita pues, estamos justo en el para poder retomar todo eso. Para los módulos, lo que no podemos es caer en el automático de hay que surtir en no sé qué y se lo surtimos sin hacer, no somos secretarios, somos procesadores de disciplinas, somos bien. Tenemos que hacer varios, pero o sea, la que sigue. Muy bien, Cris. Creo que tenemos más. No, es todo lo que tenemos sobre este caso. Entonces, el doctor que nos preguntó por en línea tiene razón. No podemos estar viendo a este paciente sin una prueba de deglución, sin una placa de tórax, sin una placa de abdomen, sin saber cómo está su fracción de eyección, sin saber cómo está su electrocardiograma, porque lo que me llama la atención en la receta que le estamos surtiendo es que no tiene un antiarrítmico, por ejemplo. Tiene anticoagulantes, su fibrilación auricular, pero no tiene ni beta bloqueador, ni miodarona, ni... Y ya tenemos 5 años con el problema. Tenemos 5 años. La vergüenza para el grupo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Es todo preguntas, exacto. Las preguntas, es lo que sigue. Vale, ¿seguimos? Sí. Nada más un par de comentarios más. Dice un médico que con Citrom evitar manejo parental por riesgos de hematomas. Y si está consumiendo Citrom, debería evitar algunos alimentos ricos en vitamina K. Esa es pregunta. Debería tomar medicamentos ricos de vitamina K y evitar los verdes como la lechuga, porque disminuyen la absorción del citro. Hay unos buenos artículos donde es del medio ahorita de citro. La población hispana es especialmente sensible a la cetocolina. Y sobre todo en el receptor salud, siguen utilizando muchas cetocolina pero no se puede utilizar si no tenemos un tiempo de proteína regular. Y un INR, en este caso, es explicación auricular, de 2 y 2 evitar la autonomía. Los cítricos y las hojas de verde claro. Muy bien. Vamos a continuar, chicos, con las preguntas del caso clínico. Les recuerdo que, por favor, es muy importante que si bien a lo mejor no pueden subirse a las sesiones tanto del área de telemedicina como el área de consultorios, sí revisen las evaluaciones, sí participen.
En este caso, del área de telemedicina tuvimos el 67% de participación. Le recuerdo al área de líderes de atención primaria que hay que resolver los casos clínicos. No tuvimos participación por parte de ninguno de los 3 médicos. Y por parte de los consultorios también hay que aumentar la participación. Tuvimos únicamente el 73% de participación, quedando fuera 75 personas. Puedo armar todas las cajitas. Permítanme un momentito que se atoró. Un momento, por favor. ¿Dónde podemos nosotros impactar en el accidente vascular cerebral? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo prevenimos? Pues por la reducción de riesgo cardiovascular. ¿Y cómo lo hacemos? Pues evitar, por ejemplo, o reducir el riesgo de formación de aterotrombosis. ¿Cómo? Desde medidas dietéticas, como hasta el momento de identificar que tenemos elevadas grasas, colesterol, por ejemplo, pues la terapia. Todos nuestros protocolos, los pacientes crónicos, están encaminados a prevención de infarto, de accidente vascular cerebral y de insuficiencia renal. Si nosotros tratamos bien la diabetes, tratamos bien la hipertensión, tratamos bien la dislipidemia, o en resumen, tratamos bien el síndrome metabólico, disminuimos el riesgo de infarto, de accidentes vasculares cerebrales isquémicos y de insuficiencia renal. Entonces, todo lo que hacemos aquí en el día a día va encaminado a una prevención de accidente vascular cerebral. Si yo tengo un paciente con 120 de colesterol y con 100 de triglicéridos y le da un infarto cerebral, aunque fracasé, aunque el numerito esté en orden. ¿Sí? Tenemos que identificar los riesgos de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, ¿no? Tenemos que identificar diabetes, tenemos que identificar dislipidemia, tenemos que identificar hipertensión. Necesitamos decir al paciente, a todos los pacientes, así sea, que se haya hablado con una gripa, que disminuyan o quiten el tabaquismo. ¿Sí? Si hacemos una de 4, fracasamos. Los numeritos, la hemoglobina glucosilada, el colesterol, el índice de riesgo cardiovascular, el numerito de la presión arterial, todo eso es el semáforo que nos dice vamos bien o vamos mal. Pero la meta real es evitar las enfermedades vasculares, cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos más impacto para la prevención de un accidente vascular cerebral. Después viene lo que vamos a revisar, que es la identificación temprana del accidente vascular cerebral para disminuir las secuelas. Y después viene un paréntesis ahí, de lo que se hace intrahospitalario, que aunque es importante que lo sepamos, no está en nuestras manos en telemedicina. Y luego viene la otra parte que es la más complicada, la rehabilitación, ¿no? Este paciente que estamos viendo en el caso clínico, pues lo tenemos en piloto automático. Sí. ¿No? Ya le pasó que mata de pobre viejita, pero el cliente tiene 94 años se va a morir, ¿no? Pues que se ahogue con un bocado de comida. No. Ok, perdóname, Cris. No te preocupes. También aquí hay un par de comentarios. El doctor de SC Poniente Querétaro pregunta, ¿control de riesgo cardiovascular? Exacto, esa es la respuesta a lo que les pregunté. ¿Cómo evitamos los accidentes vasculares cerebrales? Controlando el riesgo cardiovascular, ¿no?
Siguiente comentario del doctor de Cuautitlán. ¿Cómo rehabilitamos al paciente? Con manejo de líquidos, electrolitos, metabólico y fisioterapia corporal. Revisar ingresos y egresos aún en su domicilio y cuidado cardiorrespiratorio. Muy bien. Exacto. O sea, todo eso y una fisioterapia que depende de las facilidades que tengamos, puede ser activa o pasiva. Puede ser en su cama, de ejercicios de donde yo le muevo la extremidad parética. Hay rehabilitación de la revolución, hay rehabilitación del lámina, hay rehabilitación de la marcha, ¿sí? Hay rehabilitación de movimientos gruesos y finos del brazo parético. Pero si está en condiciones, si la secuela no es tan grande, y si el paciente no tiene tanto riesgo de caída, pues son activos. Lo paramos a caminar, le ponemos una andadera, ¿no? Todo eso, pero no darlo por ya Castilla. Listo. Listo, pues muchísimas gracias a todos. Estos son los resultados de manera muy general sobre las preguntas que vamos a ver ahorita. Ninguna presentó un comportamiento crítico que haya estado muy baja. Realmente la mayoría se mantuvieron arriba del 80% en cuestión de respuestas correctas. Vamos con la primera pregunta. Vamos de atrás para adelante, por favor, de izquierda a derecha. La persona que esté hasta atrás, del lado izquierdo, si me ayuda a contestar, a leer y a contestar la pregunta. Un paciente de 65 años con antecedente de presión arterial y controlada presenta de manera súbita aplasia de Wernicke, hemiparesia derecha y desviación de la mirada hacia la izquierda. Sospecha de un ictus isquémico. ¿Cuál es la localización más probable de la lesión? Arteria central anterior izquierda, arteria central de izquierda, arteria basilar, arteria cerebral media derecha, que es la media izquierda. Muy bien. Les pido de favor un poquito más alto el volumen y leer solamente pregunta y la respuesta correcta para que podamos avanzar un poquito más rápido. Gracias. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en una tomografía computarizada de cráneo sin contraste realizada 2 horas después del inicio de los síntomas es contraindicación para la administración de trombólisis? Evidencia de hemorragia intracraneal. Gracias, doctor. Un paciente de 70 años con ictus isquémico agudo llega a la unidad de atención 3 horas después del inicio de los síntomas. No tiene contraindicaciones para la trombólisis, sin embargo, su presión arterial es de 190/105. ¿Cuál sería el manejo inicial más adecuado para este paciente antes de considerar la trombólisis? Es administrar alteplasa de inmediato y monitorizar la presión. Gracias. Si necesitas hacer alguna interrupción, doctor Montiel, ¿me avisas? Ok. Aquí la respuesta que tenía como correcta es iniciar el control de la presión arterial para reducirla por debajo de 185/110. Bueno, sí, ya tiene 3 horas. Okay. Adelante, por favor. ¿Cuál de los siguientes criterios no se utiliza en la escala BIS?
¿Quién nos ayuda aquí? Ya contestaron en el chat, si quieres leerlo. A ver, permíteme. Babinski, No, visión. visión. Respuesta correcta. Respuesta correcta, reflejo cutáneo plantar, Babinski. Pasa a la solución. Vamos con la siguiente, por favor. Paciente de 55 años, diabético, hipertenso. Consulta por un episodio de 15 minutos de duración de debilidad extrema en la pierna izquierda, que se resolvió completamente. El examen físico y neurológico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial más adecuada? Aquí en el chat nos comenta que es AID con hospitalización. Y El segundo, hospitalización. accidente isquémico transitorio. ¿Cuál de los dos hay dos? Hospitalizar para estudio y manejo de factores de riesgo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los que están contestando por el chat. Siguiente, por favor. Sí. Manejo agudo de un ictus isquémico. ¿Cuál es el principal objetivo de control de la temperatura? Y dice 4. Evitar la hipotermia, ya que esta aumenta la demanda metabólica cerebral y puede empeorar el daño isquémico. Muchísimas gracias. Tanto médicos de consultorios están diciendo que evitar hipertemia, como el área de telemedicina. Adelante, por favor. Un paciente con ictus isquémico en territorio de la arteria cerebral media izquierda presenta un nivel de conciencia deteriorado. El examen neurológico muestra un edema cerebral significativo. ¿Qué tipo de tratamiento médico, además del soporte vital, se debe considerar para reducir la presión intracraneal? Es elevación de la cabecera a 30 grados y uso de agentes osmóticos como manitol o solución salina hipertónica. Perfecto, coincidimos desde el área de telemedicina como del área de consultorios. Siguiente, por favor. Riesgo más importante y modificable de hipertensión arterial. De hipertensión arterial, Cris. Perfecto, gracias. Penúltima pregunta, por favor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la ventana de tiempo para la trombectomía mecánica en el ictus isquémico es la más precisa? Aquí un médico de consultorio indica que se puede realizar hasta 24 horas. Nuestros médicos opinan eso. ¿Qué opinas, doctor? 4.5. Se realiza en las primeras 4.5 horas. Muy bien. Respuesta correcta, se puede realizar hasta 24 horas después del inicio de los síntomas en pacientes con oclusión de grandes vasos y una selección de imagen adecuada. Gracias a los médicos de consultorios. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la última, por favor.
En la prevención secundaria de delitos isquémicos de origen trombótico, ¿cuál es la medida farmacológica más importante a implementar? Es terapia antiplaquetaria con ácido salicílico, clopidogrel o doble terapia antiagregante en casos seleccionados. ¿La última? Sí. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Eric. Estas fueron las preguntas, chicos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos con el... No sé si tengas algún comentario adicional, doctor Montiel, Uno, o comenzamos ya con el contenido. empezamos con el contenido. Adelante, Pero, por favor. nada más que espérame. A ver, pásame todas porque creo que están en desorden. De acuerdo. A ver, esa es la primera que tengo. Sí. 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 Y son todas. No, ¿sabes qué? Es que hay unas que son las más importantes. Déjame meter el reenvío. Si quieres, mandándolos por el chat y las proyecto. En un segundo. ¿Puedes abrir algo en Google? ¿En Google? Sí. Hay una tabla del BL, del ACLS. Ponle ACLS RC. Rubén. ¿De acuerdo? Esta primerita, esta primerita, esa, güey. ¿Esta media? Esa, exacto. Esa fue la primera que les mandé, pero no sé por qué no está. Ya quiero que la copien y la peguemos ahí y ya luego la editamos. Esto es bien importante. Ábrele exacto. Eso es bien importante. La detección temprana del paciente con un infarto cerebral está muy sesgada, muy cargada a la detección de infartos cerebrales de la arteria cerebral media, que son por mucho los más frecuentes y los que peores secuelas dejan, ¿no? Entonces, eso que ven aquí es la escala de Cincinnati. Y esta escala está hecha para la detección temprana para no médicos, ¿no? Si yo veo esto, soy paramédico, soy así como el símbolo internacional que se lleva la mano al pecho es un infarto. Esto es para que la gente no médica se sensibilice de la detección temprana de un infarto cerebral. ¿Sí? Entonces, muy importante. Si ustedes van, por ejemplo, a Cinemex,
En Cinemex, así como está la foto de Tom Cruise y está la foto de Anne Hathaway, hay un cartel que dice, si ves que a alguien se le enchueca la cara, caída, parálisis facial, súbele un poquito. Si una extremidad se le viene hacia abajo y si tiene disartria, ¿sí? Entonces, muy probablemente estemos en presencia de un infarto cerebral. Entonces, vean, son tres cosas. El paciente tiene parálisis facial, generalmente se les cae a diferencia de la parálisis de Bell, donde es media cara, aquí lo que se cae es la comisura labial nada más. ¿Sí? Levantan los brazos y uno se le cae. ¿Sí? Eso es un signo positivo. Y disartria, obviamente, tiene que estar sin sospecha de haber ingerido alcohol. ¿Sí? Entonces, esas son las detecciones tempranas para un infarto cerebral. Súbele. Súbele. A la siguiente hoja. Y entonces, en el ACLS viene una secuencia de cosas. Ponerle oxígeno, realizar una evaluación prehospitalaria del accidente vascular cerebral, que es la escala de Cincinnati, tomarle un nivel de glucosa, establecer hace cuánto tiempo inició los síntomas. Si yo agarro a la viejita esta de 94 años, va a tener todo, nomás que lo tiene hace 3 meses, ¿no? O 2 años, o 5 años, ¿no? Esa paciente la dejo que acabe de ver la película. ¿Desde cuándo está así? No, pues llegamos al cine caminando y así está, ¿no? Entonces, ese paciente, llega el paramédico, le pone oxígeno, le realiza la evaluación prehospitalaria, la escala de Cincinnati, evalúa la glucosa, establece hace cuánto tiempo empezó con los síntomas y la movemos al lugar indicado. ¿Cuál es el lugar indicado? Y donde viene el punto de partida más importante que debemos tener identificados y exigirle a nuestros proveedores que nos diga dónde está el lugar con una tomografía computarizada más cercana. No lo voy a mandar a la San Pablo, no lo voy a mandar a un hospital de primer contacto que no tenga una tomografía, porque voy a perder tiempo importante con este paciente. Este paciente tiene el colesterol alto, o tiene hipertensión, o tiene diabetes, o fuma muchísimo. Entonces, eso me prende las luces de que este paciente está desarrollando un accidente vascular cerebral y tengo que atenderle el accidente vascular cerebral. Cuando yo estudié medicina, el paciente con accidente vascular cerebral le decíamos, híjole, qué mala suerte, tu papá tuvo un infarto, pues ya se quedó mucho, ¿no? Entonces, ahora lo importante en la actualidad es poder identificar a qué pacientes podemos meterlos a tromboelisis, ¿sí? Y disminuir el grado de secuelas. Pueden quedar un poquito paréticos, pueden quedar un poco disártricos, pero les salvamos la vida a uno y los dejamos funcionales. ¿Sí? Pásame la que sigue. O bueno, bájale un poquito. Lo que vamos a ver en los siguientes... Ahí estás bien. Lo que vamos a ver en los siguientes diapositivas es exactamente esto. Llega el paciente a urgencias y le hacemos todo el ABC. Vemos que está respirando bien, le ponemos una vía y demás, y le hacemos una tomografía computarizada. El paciente tiene hemorragia intracerebral o subaracnoidea, ya acabamos. Le hablamos al neurocirujano y ya no es nuestro problema. Excluimos automáticamente el paciente para tratarlo nosotros. Pero si el paciente no tiene una hemorragia subaracnoidea o intracerebral, es decir, sospechamos de algo isquémico, aunque diga ahí que la tomografía, que los surcos se borran hasta 2 horas, la verdad es que la tomografía no es sensible para identificar infartos cerebrales antes de 24 horas. Entonces, en 24 horas perdemos completamente la ventana de atención de sus pacientes.
El paciente que no tiene, está sin hemorragia, entonces vemos si tiene contraindicaciones de fibrinolisis. Le vamos a dar un anticoagulante muy potente. El paciente está tomando anticoagulantes. El paciente es cirrótico y tiene problemas hepáticos. El paciente llegó y te dice, no, es que ayer evacuó 2 veces con sangre. Ese paciente lo excluimos de la fibrinolisis. Pero si no tiene ninguna contraindicación, entonces, bájale. Y entonces el paciente le ponemos RTPA. ¿Sí? 1,9 miligramos por kilo de peso es un frasquito, ¿no? Entonces, le ponemos este RTPA y ¿qué va a pasar? Este paciente tiene el riesgo de que ese infarto cerebral isquémico se vuelva hemorrágico. Se está monitorizando posteriormente cada 15 minutos. Hay que ver que la presión no se suba, ¿no? Hay que ver que no sangre por ningún lado, ¿sí? Y eso es lo que hacemos para evitar las secuelas en este paciente. Y en 24 horas se recupera el déficit y eso evitamos una incapacidad muy grande. Entonces, el manejo del accidente vascular cerebral es identificación temprana y localizar a los candidatos para trombolisis. Se pone trombolisis por vía periférica. En lugares más avanzados, en lugares que tienen más recursos, se puede hacer una trombolisis localizada. Se mete un catéter como el del infarto, se le pone el trombolítico en la zona que está tapada y podemos tener una ventana y una recuperación mejor con un menor riesgo de sangrado, ¿no? Pero tenemos herramientas para utilizar dentro del hospital y tratar los accidentes vasculares cerebrales, pero siempre con la identificación temprana, porque ustedes vieron que tenemos una ventana ideal y los protocolos empezaron con 4 horas y media, como decía la diapositiva de la pregunta, pero se ha extendido ese periodo a 24 horas, o si el paciente amanece, despierta, el abuelito se puede dormir bien y amanece parético. ¿Sí? Ahora sí, pásame la primera que tienes ahí. Claro. Me regreso. Primero la primera. Listo. Entonces, ya que el paciente está en el hospital, ya somos médicos, y entonces no se la aprendan de memoria, tengan en la computadora, en el teléfono, le aplicamos una escala que se llama la escala del NIS o NHISS, o le quieran decir. Es una escala un poco más sensible para pronosticar las secuelas de accidente vascular cerebral. Lo normal es que tenga menos de 6 puntos y un paciente que tiene un mal pronóstico tiene más de 16 puntos. Entonces, hay una zona gris muy grande ahí donde el paciente no está tan grave, pero puede tener un déficit que puede ir progresando, ¿no? Entonces, le aplicamos esta y son muchísimos reactivos. El nivel donde tomamos el nivel de conciencia y le damos un puntaje. Preguntas como en qué mes estamos y qué edad tiene. Órdenes motoras sencillas, cierre los ojos, abre y cierre las manos. Mirada conjugada, ve a la derecha, ve a la izquierda. Vemos los campos visuales y que dijo que la visión no se vemos mirada conjugada, campos visuales. Vemos paresia facial, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo. Pásame a la que sigue. Miembro inferior derecho, si los mueve, si los sostiene contra gravedad, ataxia de miembros, es decir, una marcha tambaleante, la exploración sensitiva, el lenguaje, disartria y extinción de la atención, inatención, que lo conocemos como negligencia, pero el paciente se distrae y está viendo para todos lados. Da un total máximo de 42, identificando están abajo de 6 que tienen poco riesgo de secuelas, y los de arriba de 16 hasta 42 que tienen un alto índice de secuelas o un grave
una grave discapacidad funcional, porque son mejores candidatos para trombolisis. Es decir, el riesgo de un sangrado es muchísimo menor al beneficio de la trombolisis. ¿Sí? Entonces, esto es una aplicación importante mayor de 16, normal menos de 6. Sin embargo, podemos trombolizar desde 7, 8, 9, pero entre más puntaje tengan, le podemos decir a la familia, tiene un riesgo de sangrado, pero el beneficio es muchísimo mayor, ¿no? Pásame la que sigue. Esta es una tomografía computada. No, esta es una resonancia magnética. Esta, pásame la que sigue. Sí. Están desacomodadas. Esto es una tomografía computada, ¿sí? La tomografía computarizada sin contraste, recuerden, las primeras 24 horas generalmente son normales. Es difícil que veamos como aquí una hipodensidad del cerebro, y esto generalmente lo vemos 24 horas después. Pero lo que queremos es ver si la tomografía no tiene una hemorragia. La tomografía con hemorragia es muy obvia porque tiene hiperdensidad, la sangre brilla en la tomografía computarizada. ¿Sí? Si ustedes ven, las dos imágenes son muy distintas. ¿Sí? Lo que queremos ver aquí es si tiene hemorragia. Si está normal, no nos descarta la isquemia. ¿Sí? Ahora sí, pásame la anterior. En la resonancia magnética, todo un tema. Cuando instauramos el código ictus en el hospital ABC, los neurólogos decían, sí me da mucho miedo trombolizar una tomografía normal, pero el protocolo dice tomografía, si está normal se tromboliza. Entonces hacen una resonancia magnética. Las resonancias magnéticas tienen diferentes secuencias. Esta es el mismo paciente. Esta es una FLAIR 2. Y si ustedes se dan cuenta, pues es prácticamente normal. En la resonancia magnética, si la van a hacer, que no se lo recomiendo en el momento agudo, hay que pedir únicamente la secuencia de difusión. La secuencia de difusión es la que demuestra los infartos en la fase hiperaguda, que es para identificar a quién vamos a trombolizar. Entonces, ni siquiera necesitan hacer, si está el paciente en un hospital, ni siquiera necesitan hacer el estudio completo de la resonancia, que dura 50 minutos, porque luego perdemos nuestra ventana de trombolisis, pero pedir específicamente la secuencia de difusión, y esa es la que nos hace el desempate de la tomografía normal a la tomografía con un accidente vascular isquémico. No la pidan, pero tengan el conocimiento, porque si alguien les dice, te voy a pedir una resonancia, bueno, entonces pide únicamente la difusión para no perder tiempo. Entonces vamos a ver el evento hiperagudo. Y nos vamos a tardar 5 minutos contra 50 si hacemos la resonancia entera. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, la imagen es muy diferente. ¿Sí? Pásame la que sigue. Esto es básicamente el algoritmo. Este va a ser nuestro protocolo. Véanlo, estúdienlo, pregunten, pero dice exactamente lo mismo que ya platicamos. Signos y síntomas compatibles con EBC isquémico agudo, y esto únicamente es la escala de Cincinnati. Es la disartria, la caída de la comisura bucal y lo de los miembros. ¿Sí? Tiene 4 o 5 horas o menos, está con resonancia magnética, le aplicamos la escala de NIHSS. Menor a 4,
el NHS no lo trombolizamos. Es un vaso grande, podemos trombolizarlo o podemos hacerle un cateterismo. Es candidato a trombolisis, le aplicamos la escala de NHS y entonces decidimos si lo trombolizamos o no. Más de 16 candidato a trombectomía, que son los de los catéteres. Todo esto es para manejo intrahospitalario, pero nuestro punto más importante es identificarlo y mandarlo a un lugar que tenga tomografía. ¿Sí? Pásame la que sigue. Contraindicaciones para trombólisis absolutas. El paciente que tiene una hemorragia, tiene una neoplasia en el cráneo, le va a sangrar el tumor. El paciente que está politraumatizado, por razones obvias, vamos a poner un anticoagulante muy potente, que tiene un sangrado activo o que tiene diátesis hemorrágica conocida. El paciente que tiene hemofilia, el paciente que tiene leucemia, ¿sí? Ese paciente no lo vamos a trombolizar. Las relativas. En los 2 meses previos tuvo ya otro EBC, tuvo cirugía o trauma, sangrado importante en los últimos 2 meses, la hipertensión mal controlada arriba de 200, 110, y esta se la controlamos y le podemos trombolizar. Por eso dice relativas. Cirugía mayor en menos de 10 días, trauma reciente, endocarditis o pericarditis, embarazo, retinopatía hemorrágica o un aneurisma. A estos pacientes podemos trombolizarlos, son cosas con letras relativas y las podemos platicar con el paciente y con su familia. Existen estos riesgos, son muy grandes, pero tiene un accidente vascular cerebral que le va a dejar una secuela. Preguntaron una duda, ¿te parece? Sí. Digo, preguntaron una duda. ¿Qué preguntaron? Preguntaron que qué tan útil es la oxigenoterapia en pacientes con ABC. En el algoritmo lo van a ver y todos los pacientes que se trombolizan están con oxígeno todo el tiempo. Es un poquito igual que en el infarto. La idea es sobrecargar los eritrocitos de oxígeno porque estamos ante un evento isquémico. 100% sí. Entonces, esas son las contraindicaciones para trombólisis absoluta. Inclusive, en muchos protocolos, esperamos el coagulograma para ver que está normal y luego trombolizarlo. Pero hay la sugerencia en que si el paciente no tiene historia de algún problema de coagulación o falla hepática, por supuesto. Entonces, realmente los exámenes de laboratorio no son tan necesarios. La tomografía es como un electro con elevación del ST. Con la tomografía tenemos la decisión que vamos a hacer. Eso y la escala. Y en eso nos debemos tardar más de 15 minutos o 20 minutos. ¿No? Pásame la que sigue. Esa es la última, Doc. Bueno, y luego viene el paciente que nos mandan posteriormente, ya salió el paciente y tiene mayor o menor secuela, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar a los pacientes para que no les vuelva a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Disminuir su riesgo cardiovascular, controlar mejor la diabetes, controlar mejor la dislipidemia, controlar mejor la hipertensión. Y les insisto, porque a veces lo pasamos por alto, insistirle a todos nuestros pacientes que dejen de fumar. Tenemos que identificar a los pacientes con problemas valvulares cardíacos y con arritmias protrombóticas o embólicas, como la fibrilación auricular. Y de esos necesitamos identificar o escoger el anticoagulante correcto en la dosis correcta. El síndrome se sigue usando únicamente porque es más barato, pero requiere forzosamente un tiempo de proteína regular y un ajuste de las dosis. Los medicamentos anticoagulantes nuevos no requieren ajuste de la dosis, pero son medicamentos más caros. Si hacemos eso,
somos los magos y los mejores resultar en el mundo de la ciencia vascular cerebral. Tengo un par de Sí. comentarios, Doc. Vengan. Uno dice factores de riesgo cardiovascular, FA. Hasta ahí queda. Y otro usuario comenta, entonces, en caso de que llegue alguien con datos sospechosos de ictus isquémico al consultorio, ¿sería referirlo al hospital más cercano que esté en nuestra zona? ¿Y qué tan bueno sería dar antiagregante plaquetario mientras va a medio hospitalario? No, una de las contraindicaciones para la trombolisis es que esté tomando antiagregantes plaquetarios, ¿no? Entonces, o que esté anticoagulado. Entonces, no es una condición absoluta, pero no queremos. Si hay que referirlo a un hospital que tenga tomografía, insisto, y ponerle la trombolisis. A estos pacientes, a diferencia de los del infarto, no se les precarga con antiagregantes plaquetarios. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Dudas. Pacientes. Insisto, hay fisioterapia pasiva, hay fisioterapia activa, hay fisioterapia de mecanismo de dilución. Hablen con la fisioterapeuta y digan, oye, esta paciente ve cómo está deglutiendo. Y eso se reentrena o se reentrena a mover una extremidad. Este paciente que vimos en el caso tiene un alto riesgo de vasoaspiración. Yo les puedo decir, esa paciente, no sé cuándo, pero se va a morir de una neumonía. Eso se va a morir. No de la inmovilidad. Perdón. Tenemos otro comentario del doctor de Cuautitlán que dice que para egresarlo debemos saber quién de la familia del paciente acompañará en la rehabilitación física y alimentaria y el entorno del paciente y sus medicamentos de base. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo y eso es bien importante en los pacientes típicos con un accidente vascular que dejó secuelas. El paciente que trombolizamos a tiempo, y así como en el tiempo puerta-balón del infarto del miocardio, hay una meta de menos de 90 minutos. El paciente con EBC, el tiempo puerta tomografía debe ser 15 minutos y debe ser trombolizado antes de 1 hora de haber llegado al hospital. ¿Sí? Ese es el código ictus nacional. Esas son las metas. Entonces, no es de que, la tomografía, no es que se fue a comer la tomografía y la tomografía. ¿No? Entonces, sí es muy importante que el paciente actual con un EBC debe salir del hospital caminando y con una secuela mínima que le permita a él mismo entender las indicaciones de sus medicamentos y el seguimiento. Es el deber ser. Nos falta mucho como país para llegar a eso en todo el país, pero necesitamos empujar nosotros a eso. Y sobre todo la detección temprana. Si en el cine saben cómo detectar un EBC tempranamente, nosotros tenemos triple obligación, ¿no? Nuevamente nos pregunta la doctora Jennifer Peralta que si en el consultorio sí dan trombólisis o solo envían a medio hospitalario. Insisto, no podemos dar trombolisis sin una tomografía. Y yo creo que ningún consultorio tiene tomografía. Es justo lo que respondió el siguiente que se envía porque hay que identificar y por glucemia sí podemos identificar en el consultorio. ¿No? Por eso, ahí en esta secuencia de supervivencia viene el glucómetro antes que la ambulancia. ¿Sí? Si el paciente tiene hipoglicemia, le corregimos la hipoglicemia. ¿Sí? Pero sí es muy importante que no podemos dar trombolisis sin una tomografía. Y lo único que queremos ver en la tomografía es que no tenga una hemorragia cerebral. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entendido, gracias, me retiro, perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
experiencias pasadas. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan común es la TAC de perfusión y si vale la pena desde el punto costo-beneficio? La TAC de perfusión es un estudio que no está estandarizado. O sea, no en todos lados te la van a hacer, ¿no? Y toma más tiempo que una tomografía. En el protocolo de accidente vascular cerebral y de ictus, únicamente hay que hacer la tomografía simple. Gracias. O sea, la respuesta es no. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En caso de Hass elevada, ¿nosotros administramos algún farmacéutico antes de referir al hospital? Mira, esa es una muy buena pregunta. Generalmente, cuando le damos algún tratamiento en el consultorio, como Adalat sublingual o Captopril sublingual, tenemos una disminución súbita de la presión arterial que no podemos controlar, ¿no? Entonces, no es recomendable dar medicamentos antihipertensivos. Esto se maneja en el hospital y generalmente con medicamentos intravenosos, que tienen una vida media muy corta y que puedes estar monitoreando. ¿Sí? Doctores en oficina, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Médico de los héroes, del consultorio de los héroes, dice Doc, en el uso de citicolina. No sé qué es. No sé qué es citicolina, perdón. Otra pregunta, ¿cuál de las dos escalas de valoración de ictus es más práctica de aplicar? La más práctica es la escala de Cincinnati, pero es menos sensible. Por eso hacemos el NIH en el hospital o para el gremio médico identificar. Pero más práctica es la Cincinnati, porque es para el uso de todo el mundo, ¿no? Y aparte la recordamos muy fácilmente. Yo no tengo experiencia, pero en ningún protocolo de esto viene como nombrado. La verdad, te diría que no sé, ¿no? Pero El intermediario clave en la síntesis de citipolina. En Venezuela lo usan, pero no está en el protocolo. Pero sí que lo usan. Lo usan como monotrópico. pregunta, ok, pero en todo caso, para primer contacto sería más eficaz por ti. Sin duda, todo lo que sea prehospitalario, hacemos en la escala de Cincinnati, ¿no? Podemos hacer la NIH como un ejercicio, porque somos médicos, pero tenemos que depender para detección temprana de la de Cincinnati. Si la presión persiste elevada y se presenta taquicardia o arritmia, se puede proteger con propranolol en lo que se refiere al hospital, sí. Sobre todo si se identifica que la taquicardia es por fibrilación auricular. Es un fármaco que algunos pacientes toman posterior a su evento isquémico y es algo caro y sigue en controversia. Se pensaba que se usaba como una... Pero creo que lo que me estás diciendo es si se usa después, ¿no? La verdad es que no estoy muy familiarizado con el tema, pero prometo investigarles y les digo la semana que viene. Por ahí hay el Notropil, por ejemplo, el que es un mejor de canales de calcio, que en su momento se utilizó para esto, no demostró ningún beneficio, inclusive en el hospital les dan Notropil tomado, no sirve para esto, igual que el, se llama que les dan que el eritrocito se haga flexible, lo usan muchísimo en el seguro social. Uno que lo usan muchísimo para desde varices hasta para infartos cerebrales. Toxilina, exacto. Tampoco sirve para nada. Ok. Y el Notropil tampoco sirve para nada.
Te prometo los héroes que te lo investigo para la siguiente clase. Que conste, anótenlo ahí. Disculpe, Doc, en su experiencia, ¿sí ha habido un aumento de casos de ictus en pacientes jóvenes? No, en general no, aunque sí el uso de algunas drogas que producen taquicardia, sí hay y que son vasoconstrictores, pueden producir eventos vasculares. Y entre más drogas haya, pues más accidentes vasculares va a haber en la gente joven. Pero estadísticamente no. Observacionalmente te diría que sí he visto un par, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Doc, en es que tenía un paciente que tuvo una isquemia transitoria, pero la dejaron en el hospital como 7 días y siempre tuvo cifras de presión normal, glucosa normal, pero pues bueno, la guardaron un ratito. Es que va a cerrar transitoria, debería pasarse a las 24 horas. Sí es importante que algunos eventos vasculares isquémicos, algunos eventos infartos cerebrales, van precedidos por 2 o 3 isquemias cerebrales transitorias. Entonces, ojo, no es nada más que se le pase el déficit, es identificar cuáles son sus factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad y que no evolucione a un infarto cerebral. A veces la isquemia transitoria es como un semáforo amarillo que te está diciendo ahí bien, ¿no? Entonces, ahí necesitamos ser mucho más cautos en bajar el colesterol, bajarle la glucosa, que deje de fumar, y tratar de la fibrilación auricular. Sí, porque ya, bueno, fue transitorio, pero tiene antecedentes de 3 isquémicos. Pues muy bien, jóvenes, es un gusto y nos vemos la semana que viene. Muchísimas